Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de Física 2. Nos hemos planteado este ejemplo donde acá se tiene un envase en forma de cilindro, donde dentro de ella está un líquido, ¿no? Donde acá decíamos los datos que se tiene es la altura del cilindro. El líquido está hasta esta altura, ¿no? Lo que se quiere calcular acá es la presión a una cierta profundidad, en este caso profundidad H, ¿no es cierto? Del nivel del líquido precisamente hasta este punto, ¿no? Bien, a ver, vamos a ir analizando este problema al siguiente forma. Pero acá quería hacer una posición, jóvenes. Esta altura que voy a considerar, esta altura, ¿no es cierto? Está haciendo esta corrección. Esta altura es la altura, fíjense, nada más que del líquido, ¿no? Es decir, desde donde está esta corrección, por favor. Esta altura del líquido nada más, ¿sí? Esta altura, ¿de acuerdo? Les repito, esta es la altura del líquido, H mayúscula, y esta es la altura H minúscula, hasta donde queremos, en este caso, saber la presión precisamente. ¿Sí? Esta posición, por favor, realizaremos, ¿sí? En este ejemplo. Bien, ahora sí. Vamos a aplicar, les decía, esta fórmula de que la presión es igual a densidad, gravedad, altura, pero solamente debido al líquido, es lo que indica la fórmula. Ahora bien, como no sabemos qué tipo de líquido es, ¿no es cierto? Vamos a calcular en este caso la densidad, pero ¿cómo calculamos la densidad? La densidad de este líquido vamos a calcular más antes conociendo el volumen del líquido, ¿no es cierto? Indico acá volumen del líquido. ¿Sí? Volumen del líquido. Y este volumen del líquido se puede hallar con la formulita del volumen del cilindro, como ustedes notarán, este volumen que está ocupando precisamente este recipiente, ¿no es cierto? Tiene forma o el volumen, digamos así, de un cilindro, el cual va a estar dada con el pi, ¿no es cierto? Radio al cuadrado multiplicado en este caso por la altura H mayúscula. ¿Sí? Es decir, tomando en cuenta esta altura en sí del líquido. Entonces, como está en función de datos conocidos, podemos ir reemplazando valores, recordando de que esta pi es la constante matemática, es el 3,1416, ¿verdad? ¿No es cierto? Redondeando, es el 3,1416. ¿No es cierto? No tiene unidades. Y el radio, en este caso, estamos tomando en cuenta de este cilindro de 20 centímetros. Pero llevarlo a metros, 20 centímetros es equivalente a 0.2 metros. ¿Qué, perdón? 0.2 metros. Pero 0.2 metros, en este caso, elevado al cuadrado. Y multiplicado por la altura H, es decir, por la altura del líquido. Acá en los datos tenemos 80 centímetros, ¿verdad? Lo cual significa de que llevado a metros, 80 centímetros es 0,8 metros. De esta forma podemos calcular este volumen, ¿no? De líquido, el cual nos va a dar en unidades de metro cúbico. ¿No es cierto? Entonces realizamos esta operación para hallar este volumen, ¿verdad? Y el resultado, en este caso, redondeando directamente da 0,1. ¿Sí? Ustedes también pueden ir haciendo este cálculo, ¿no? Y redondeando da 0,1 metro cúbico. Ese es el volumen precisamente de este líquido, ¿verdad? Ahora bien, con este dato del volumen del líquido ya podemos hallar la densidad del líquido, ¿no?
hallando indicaremos densidad, obviamente de líquido, ¿no? Para hallar densidad vamos a aplicar la formulita de que la densidad precisamente es igual a masa sobre el volumen, ¿no es cierto? De donde esta densidad va a ser igual a la masa. Pues esta masa, tenemos en los datos, la masa del líquido es 80 kilogramos, ¿no? Y vamos a dividir entre el volumen, y ese volumen que hemos obtenido es 0,1 metro cúbico. Entonces, de esta forma, ya vamos a poder calcular esta densidad, ¿no es cierto? Entonces, realizamos la operación de 80 sobre 0,1, y directamente nos va a dar 800, ¿no? 800 kilogramos sobre el metro cúbico. Por lo tanto, esta es la densidad de este líquido que está en este recipiente. Entonces, por lo tanto, ya podemos reemplazar en una fórmula anterior, es decir, en esta formulita, ¿no? Si ustedes quieren, llámenlo ecuación 1. Esta fórmula de que la presión es igual a la densidad de la altura, ¿no es cierto? Entonces, decimos reemplazando en 1. Reemplazando indicaremos en 1, o sea, en esta formulita, ¿no? Les repito, reemplazamos esta formulita. De donde esta presión va a ser igual a la densidad. Pero esta densidad, tal como hemos calculado, está dado por 800 kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Y G habíamos indicado que es la gravedad. Entonces vamos a utilizar el valor de 9,8 metros sobre el segundo cuadrado, ¿verdad? Y multiplicamos por la altura h. Esa altura h es la profundidad, les decía, y esta h, según los datos, es 50 centímetros. O sea, llevado a metros va a ser 0,5 metros. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos esta operación de 800 por 9,8 por 0,5. ¿Sí? Entonces, realizando esa operación precisamente, ¿no? El resultado al cual vamos a llegar es, no sé si están de acuerdo conmigo, 3.920 newton sobre el metro cuadrado. O también, lo cual significaría decir lo mismo, 3.920 pascales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa es la presión que se va a tener en este caso a esta profundidad del examen. Ahora, si es que quisiéramos calcular, por decir, a una altura de 60 centímetros, es decir, bajar un poquito más, ¿verdad? Obviamente este resultado va a variar, ¿no? Entonces significaría de que en vez de esta altura h, vamos a colocar acá 0,6. Y seguramente este valor de la presión va a crecer. Acá vamos a tener otros resultados. ¿De acuerdo? De esa forma, vamos analizando la presión que se tiene a una determinada profundidad. A ver, veamos un otro ejemplo. Analizando la variación de la presión respecto a la profundidad. A ver, vamos a plantearnos un otro ejemplo. A ver, ¿dónde? Decimos, una represa, digamos, de ancho L, voy a colocar, L mayúscula, está con agua, indicamos con agua, ¿no? Está con agua, decimos, hasta una altura h. Enseguida voy a hacer la figura. Hasta una altura indico h
mayúscula. ¿Sí? La pregunta es, hallar la fuerza resultante, hallar la fuerza resultante, bueno, hallar la fuerza resultante sobre la represa. Indicaremos la represa. ¿Sí? Bueno, haciendo la solución en este ejemplo, bueno, voy a dibujar esta represa, bueno, más o menos de esta forma, bueno, algo así más o menos. Bueno, voy a determinar de esta forma. Bueno, algo así. Esta es una represa. Pues como un depósito de agua también, ¿no? Si es que ustedes pueden interpretar de esa forma, ¿no? Bueno, algo así. Bueno, perfecto. ¿No es cierto? Donde el elemento agua, fíjense, va a estar, asumimos, hasta esta altura. ¿Sí? Acá está el elemento agua, o sea, el H2O. ¿No es cierto? Ahora, según los datos que se tiene, bueno, acá está el nivel del líquido. Acá nos indica de que se tiene, nos dice, una represa de ancho L. Este es el ancho, ¿no? El centro L. ¿No es cierto? Además, una altura H nos indica. Esta es la altura del... esta es la altura del líquido en la represa. ¿De acuerdo? Ahora, si quiere calcular cuál es la fuerza resultante que está actuando precisamente sobre esta represa. Obviamente, la fuerza resultante debido al líquido. ¿De acuerdo? Bien. A ver, ¿qué ecuaciones vamos planteándonos para hallar esta fuerza resultante precisamente? Entonces, lo que vamos a plantearnos son ecuaciones que anteriormente y ya la mostramos, ¿no es cierto? Pero antes, fíjense, como va a ir variando en este caso la presión a medida que vamos ingresando a este líquido, vamos a tomar en cuenta un diferencial de altura. Pero antes, decir de que, fíjense, acá vamos a tomar en cuenta un diferencial hasta este punto, hasta acá más o menos, bueno, de esta manera. Esto es un diferencial. ¿Sí? Pero aquello va a estar determinado por una cierta altura H minúscula coloco, con respecto al nivel de líquido. ¿No es cierto? Esta es la H hasta el lugar donde estamos tomando como referencia, digamos. Por otro lado, la distancia que existe desde el fondo, digamos, hasta este mismo punto, ¿no es cierto? Vamos a determinar en este caso una distancia, llamaremos en este caso bien. ¿Sí? Ahora, lo cual nos da la idea de que esta pequeña franjita, ¿no es cierto? Como es un diferencial y si lo expresamos en función de y, va a ser nada más que, en este caso esta franja, les repito, va a ser un diferencial de y, de la distancia. ¿De acuerdo? Pero tomando en cuenta siempre de que acá está el mismo ancho, en este caso L, ¿no? Esta L de acá, el ancho sigue siendo esta misma. ¿De acuerdo? Bien, a ver, en función de ello, nos vamos planteando las siguientes ecuaciones. Decimos, presión a una profundidad H. Presión indicamos a una profundidad
Bueno, vamos a poner H. Me refiero a esta altura H minúscula, ¿no? Acá aclaramos debido al líquido. Debido indicamos al líquido, ¿no? Entonces, esta presión podemos determinar, plantear la formulita de que la presión es igual a densidad, gravedad, altura. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con esta altura H minúscula? El cual también se puede representar, ¿no es cierto?, de la siguiente forma. Bueno, también acá indicamos de que esta misma presión va a ser igual a densidad, gravedad, altura. Pero ahora fíjense bien, esta altura H minúscula también es posible expresar de esta altura H del líquido y también esta otra distancia Y. ¿Qué indica eso? Entonces, esta H va a ser, H minúscula va a ser lo mismo, es decir, H mayúscula menos la distancia Y. ¿Sí? Se puede representar de esa forma. Llamaré en este caso una primera ecuación. Ahora, aclarando. La presión atmosférica, digamos, la presión indicamos atmosférica, digamos, ¿no es cierto? Actúa en ambos lados de la represa. Actúa, digamos, en ambos lados, indicaremos, de la represa, ¿no? Es que indica esto, de que va a actuar obviamente por este lado, ¿no es cierto? Si ustedes quieren por el lado izquierdo y también obviamente actúa por el lado derecho, pero sobre esta represa. Lo cual nos permite de esa forma expresar también esta otra ecuación de que la presión en este caso es igual a fuerza sobre área, ¿verdad? De donde despejando la fuerza va a ser igual a presión por área. Ahora, diferenciando esta fuerza, ¿no? Diferenciando, indicaremos. Al diferenciar esta ecuación, vamos a tener diferencial de esta fuerza es igual a la presión, ¿no? Es decir, a la presión que se está ejerciendo, ¿verdad? Y por un diferencial, en este caso, del área. Diferencial indicamos del área. ¿Sí? Entonces, de esta forma vamos realizando esta diferenciación. Esta ecuación vamos a llamar, en este caso, ecuación llamaremos 2. ¿Sí? Ahora ya vamos a combinar estas dos ecuaciones, ya 1 y 2. Decimos entonces 1 en 2. O sea, la ecuación 1 vamos a pasar en 2. ¿No es cierto? En 2 tenemos diferencial de fuerza y esto es igual a la presión. Pero fíjense, en vez de esta presión voy a copiar la ecuación 1. Significa eso, densidad de líquido, gravedad, en paréntesis H menos Y, ¿no es cierto? Multiplicado por el diferencial de área. Pero fíjense, este diferencial de área, o sea, esta pequeña franjita, la podemos también expresar con el ancho L multiplicado por el diferencial de Y. Y se va a hacer igual a este diferencial de A a L multiplicado por el diferencial de Y. ¿De acuerdo? O sea, en este caso, este diferencial de A es todo esto, ¿no? Toda esta franjita. Y aquí es igual a diferencial de Y, esta pequeña distancia, multiplicar en este caso por el ancho L. ¿Sí? Ahora, vamos a aplicar directamente ya integrales, ¿no es cierto? Decimos entonces integrando. Integrando indicaremos. Entonces, al integrar, lo que vamos a tener es la integral del diferencial de la fuerza, ¿no? Esto va a ser igual a qué. Pero vamos a hacer notar los límites. Por ejemplo, la fuerza va a ser desde 0 hasta una fuerza F. ¿Qué significa eso? Acá estos límites lo estamos tomando en cuenta desde el nivel del líquido precisamente hasta la profundidad. ¿No es cierto?
de 0 hasta una fuerza L. Por otro lado, también realizamos una otra integración, donde en este caso vamos a tener densidad de líquido, gravedad, ¿no es cierto? H menos Y, ¿verdad? Multiplicado en este caso por L, L multiplicado por diferencial de Y. ¿Está correcto? Ahora, ¿qué pasa en estos límites? Fíjense. Vamos a, en este caso, tomar en cuenta los límites, como estamos hablando ya de la distancia, desde 0 hasta una altura h, o profundidad h, como ustedes quieran. ¿No es cierto? Entonces, de esta forma, definimos los límites. Entonces, por lo tanto, resolviendo, ustedes notarán de que en el lado izquierdo simplemente vamos a tener fuerza en la fuerza. ¿Sí? Al que pasa en el lado derecho, ustedes recordarán de que en este caso, de la integral, bueno, se sacan las constantes, ¿no ve? Por ejemplo, las constantes son densidad del líquido, gravedad y también ancho L. ¿No es cierto? Y en paréntesis nos va a quedar nada más que, en este caso, abro corchete, ¿no? Nos va a quedar nada más que la integral, a ver, se presenta de esta forma, ¿sí? La integral nada más que de h menos y diferencial de y. Bueno, presentado de esta manera. Pero integrado desde 0 hasta h. ¿Está correcto? A ver, esa integral, ¿cómo la vamos resolviendo? Bueno, en este caso, separando rápidamente, ¿no es cierto? Esta fuerza que buscamos va a ser igual a densidad, gravedad, en este caso ancho L, pero también podemos separar de esta forma, ¿no? Esta H, como es una constante, ¿no es cierto? Desde acá hasta este punto, estamos hablando de una altura H, entonces podemos sacarlo afuera y el integral quedará de 0 a H, nada más que el diferencial de Y, ¿verdad? Y menos acá nuevamente la integral, ¿no es cierto? Esta vez Y diferencial de Y, ¿no? Los límites acá continúa de 0 hasta h. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, podemos ir analizando este integral. Ahora bien, resolviendo. A ver. ¿A qué se ese integral? Bueno, la fuerza más antes va a ser igual a densidad, gravedad, ancho L, ¿no es cierto? Fíjense, dentro de este corchete ustedes notarán de que bueno, tenemos h, el integral acá, diferencial de y, simplemente va a ser y, ¿verdad? ¿Sí? Pero esta y entre los límites indicaremos de 0 hasta h. ¿De acuerdo? Menos, ahora este integral, y diferencial de y, porque es igual. Es igual al y cuadrado sobre 2, ¿verdad? ¿No es cierto? Estoy integrando y diferencial de y, pero acá en sus límites también de 0 hasta h. 0 hasta h. ¿Sí? De tal forma que, bueno, ordenando, vamos a tener densidad, gravedad, ancho L, ¿no? Acá, si en vez de la Y, empezamos por H, vamos a tener H por H, ¿verdad? Esto directamente, entonces, vamos a tener el H cuadrado. ¿No es cierto? Ahora, de igual manera, acá, fíjense, en vez de esta Y, voy a empezar por esta H nada más, porque, bueno, acá el límite inferior no tiene sentido, solamente con esta H trabajamos, ¿no? Entonces vamos a tener menos el H cuadrado sobre 2. ¿No es cierto? Y de esta manera vamos definiendo ya una formulita para esta fuerza. ¿No es cierto? Ustedes notarán de que este paréntesis tenemos, bueno, 1 menos 1 medio. Significa es 1 medio nada más, lo saco adelante. Vamos a tener gravedad, o más bien densidad del líquido, gravedad multiplicado L, el ancho, multiplicado por la altura H. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula que va a definir la fuerza resultante
de este líquido sobre la represa, ¿no? Ahora bien, si en este caso representamos con números, ¿sí? ¿No es cierto? A ver, decimos, fíjense en este mismo ejemplo, basándonos en esta formulita. Si H, vamos a asumir de que esta altura de este nivel del líquido, por ejemplo, es 10 metros, asumiremos. ¿Sí? ¿No es cierto? Por otro lado, también el ancho L. Este ancho L vamos a asumir, por ejemplo, que sea 80 metros. ¿No? Además, esta densidad al cual nos referimos nada más que la densidad del agua. ¿No es cierto? Y la densidad del agua, como ustedes recordarán, en kilogramos sobre metro cúbico, es 1000 kilogramos sobre el metro cúbico. ¿No? En este caso, la G ya es un dato conocido, ¿verdad? Es la gravedad y vamos a tener 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. Entonces, con estos datos, vamos reemplazando en la fórmula que ya tenemos, ¿verdad? Y vamos a hallar numéricamente esta fuerza resultante, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta fuerza resultante, bueno, acá indicamos por tanto, ¿no? Me baso en esta formulita, o acá recordamos, ¿no? Por tanto, esta fuerza, si está dado por un medio, densidad, gravedad, ancho L, multiplicado por la altura al cuadrado. Esto significará de que esta fuerza va a ser igual a un medio. En vez de esta densidad, coloco la densidad del líquido. Estamos hablando de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? La gravedad, 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. El ancho L, estamos asumiendo que es 80 metros, ¿no? Y la altura, en este caso, H, estamos asumiendo que es 10 metros. Pero 10 metros elevado al cuadrado. De esa manera vamos a hallar la fuerza resultante. ¿Sí? Y esta fuerza resultante, con las unidades que tenemos, vamos a expresar en newtons. ¿No? En newtons. ¿No es cierto? En este caso, ¿de dónde sale newtons? Ustedes saben de que newton es la relación de unidades de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces acá notamos que, a ver, acá metro cuadrado, ¿verdad? Metro cuadrado con metro cúbico, y con metro cúbico del denominador se van a simplificar, hablando de unidades. Y como ustedes notarán, nos queda solamente kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y kilogramo por metro sobre segundo cuadrado no es nada más que el newton. ¿Sí? A ver, realicen esta operación, ¿no es cierto? Acá 1000 multipliquen por 9,8 por 80, acá 10 elevado al cuadrado y dividan entre 2. ¿Cuánto da ese valor? A ver, yo tengo 3,92 por 10 elevado a la 7. Expresando en notación científica. ¿De acuerdo? Y de esa forma también ustedes vayan analizando este ejemplo relacionado con la presión. ¿Sí? ¿No es cierto? O sea, es una fuerza grande, ¿no? La que se está ejerciendo sobre esta represa, precisamente debido a este líquido. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ingresar ahora a un otro concepto también relacionado con líquidos de foso.
¿no? Entonces acá coloco como subtítulo Principio de Pascal. Principio de Pascal. Bueno, el principio de Pascal se basa en el caso de que al aplicar una fuerza pequeña en un lado, por ejemplo, de una prensa hidráulica, se puede levantar grandes pesos en el otro lado, solamente aplicando una pequeña fuerza, ¿no? Vamos a ir quedando poco a poco aquello. Pero, para empezar, a ver, realizamos el siguiente dibujo. Acá indico en una prensa hidráulica. En una prensa hidráulica, ¿no? Esta prensa hidráulica la voy a dibujar de la siguiente forma. A ver, algo así más o menos. Es parecido a una caja, ¿no? Algo así. ¿No es cierto? Y acá se tiene una salida, entonces sí, acá también se tiene una otra salida. ¿Sí? Ahora, si acá tomamos en cuenta estas áreas, ¿no? Asumimos que acá existe como una especie de tapas, digamos así, la cual va a estar nivelada, no necesariamente nivelado. Acá a este lado también existe una otra tapa. Obviamente estas tapas van a tener ciertas áreas. Acá estamos viendo es un costado, ¿no? Y si lo vemos desde arriba, por ejemplo, podemos asumir de que son unas capas, o unas tapas, perdón, que tienen forma circular, ¿no es cierto? De esa manera acá va a tener una cierta área, ¿no? Esta tapa, esta otra también va a tener una cierta área. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí indico va a tener una área A1, acá va a tener una área, en este caso indico área 2. Ahora, dentro de esta prensa hidráulica, o sea, en toda esta región, existe un determinado líquido, de densidad en este caso. ¿Sí? Ahora, si se ejerce una fuerza, fíjense, en este lado de esta prensa, llamaré una fuerza, en este caso F1. ¿Sí? Entonces acá también se va a ejercer en este otro lado una fuerza, indicaremos en este caso F2. Ahora, en base a estas fuerzas que se ejercen, por ejemplo, en el lado derecho, decimos, ¿no? En el lado derecho, ¿sí? Hablando de presiones, fíjense, vamos a tener de que la presión 1 es igual a la fuerza 1 dividido entre el área 1. En el lado izquierdo, ¿no es cierto? En el lado izquierdo vamos a tener en este lado, ¿no? De que la presión 2 es igual a la fuerza 2 dividido en este caso entre el área precisamente 2. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con estas definiciones? ¿No? Entonces, por lo tanto, se define de que, fíjense, pero decimos en este caso de que la presión 1 es igual a la presión 2, es decir, la presión en esta tapa es lo mismo que la presión en esta otra tapa, lo cual significa de que vamos a igualar estas dos presiones, el P1 y el P2. Por lo tanto, vamos a tener la relación de que fuerza 1 sobre área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Especialmente esta formulita se basa el principio, indicamos, de Pascal. Bien, jóvenes, se nos va acabando el tiempo. Nuevamente hacemos un paréntesis de 10 minutos y vamos a aclarar con ejemplos el principio de Pascal. ¿Sí? 10 minutos y volvemos.